Hoy particularmente nos vamos a dedicar a profundizar un poco el último tema en el que habíamos quedado, que es la reflexión de la luz. Habíamos visto la reflexión en espejos planos, habíamos visto cómo se comportaba la luz cuando se encontraba con un espejo plano, y además habíamos estado hablando de algunos conceptos como el concepto de imagen. Habíamos visto que había dos tipos de imágenes, una que se llamaba virtual, que es aquella que yo puedo ver a través del instrumento, pero que no puedo recoger en una pantalla porque no se forma porque llegaron los rayos de ese lugar, sino que las prolongaciones de los rayos son las que se cortan en ese punto, engañando a mi cerebro y haciéndole creer que ahí hay un objeto, pero en realidad eso es una imagen. También estaban las imágenes reales, que son las que se pueden ver desde cualquier posición porque se pueden recoger en una pantalla, porque efectivamente ahí se cortan los rayos. Es decir, yo pongo ahí un papel, por ejemplo, en ese lugar, y en ese papel voy a ver que se forma esa imagen. Hoy vamos a estudiar particularmente los espejos esféricos, y en los espejos esféricos vamos a ver que, a diferencia de los espejos planos que solo producían imágenes virtuales, pueden producir imágenes virtuales, pero también pueden producir imágenes reales. Bueno, acá vemos cómo son los espejos esféricos. En realidad, para construir un espejo esférico necesito un casquete esférico. Un casquete esférico es una porción de una esfera. Imaginemos esa esfera hueca y de metal. Si yo saco una porción, como tenemos acá en pantalla, yo puedo pulirla por fuera o puedo pulirla por dentro. Cuando yo la pulo por fuera, estoy en presencia de un espejo esférico convexo. Si la pulo por dentro, estoy en presencia de un espejo esférico cóncavo. Esa superficie pulida constituye una interfase, pero es una interfase que no permite que la luz la atraviese, sino que la refleja. Por supuesto, cumpliendo con las leyes de la reflexión que ya hemos estudiado. Acá tenemos un ejemplo de un espejo esférico cóncavo. Es conocido por nosotros porque generalmente se lo utiliza para hacer antenas, por ejemplo. Y también acá tenemos otro ejemplo de un espejo esférico convexo, que es muy común también porque tiene un gran campo visual y se utiliza justamente para poder ver en una esquina si viene un vehículo, o también en los colectivos para ver si el pasajero que baja por la puerta trasera ya bajó o no, etc. Un amplio campo visual. Vamos a ponernos de acuerdo con algunos conceptos para poder nombrar algunos elementos muy importantes en los espejos esféricos. Acá tenemos espejos dibujados, uno cóncavo y uno convexo. Estos dibujos representan a los espejos. Si yo estoy fabricando un espejo de este tipo, como forman parte de una esfera, tienen un centro, es decir, en algún lugar tuve que clavar el compás para fabricar esta esfera, digamos. Ese centro es lo que se denomina centro de curvatura del espejo. Si yo trazo cualquier segmento que vaya desde el centro hasta la superficie del espejo, lo que voy a tener es un radio de esa esfera a la cual pertenece el espejo. A eso se le llama radio de curvatura. Al centro geométrico del espejo, es decir, a esto que está acá, o a esto que está acá, se lo llama vértice del espejo. Cuando yo trazo una recta que vaya desde el centro de curvatura hasta el vértice, lo que estoy trazando es una recta que se va a denominar eje principal del espejo esférico. O sea que siempre vamos a tener que trazar también, cuando estemos estudiando esos espejos, esta recta que es tan importante que se llama eje principal. Cualquier otra recta que pase por el centro del espejo, pero no pase por el vértice, se lo suele llamar eje secundario del espejo. En realidad, los espejos esféricos pueden tener cualquier curvatura, todo depende de la relación que haya entre la superficie espejada y el radio de curvatura. En general, nosotros vamos a trabajar o vamos a estudiar las leyes de comportamientos en espejos esféricos que tienen pequeña curvatura o pequeña abertura, también se las dice. ¿Cuándo un espejo tiene estas características? Bueno, cuando su radio es mucho mayor que
que el diámetro de la superficie del espejo. Es decir, si yo tomo esta distancia D, que sería un diámetro si el espejo fuera circular, digamos, esa medida es mucho más chica que R. Esos espejos se llaman de pequeña curvatura. Estos espejos tienen un estudio mucho más fácil que los espejos que no tengan pequeña curvatura, pero además no los estudiamos solo porque son los más fáciles, sino porque son los más utilizados. Observen también que acá donde vemos que estaría la superficie del espejo, cualquier rayo que incida sobre ella no se va a apartar mucho del eje principal. Y esto además va a hacer que cuando yo tenga que hacer algún tipo de aproximación, esta curvatura sea tan pequeña que pueda ser asemejada a una recta. Y eso nos va a permitir geométricamente tratar determinadas figuras que nos van a quedar formadas en los dibujos que hagamos, como si fueran triángulos, como si esos fueran lados y no curvas, o sea, fueran lados rectos. En estas condiciones, si yo tengo un espejo de este tipo, por supuesto que cualquier rayo que incida sobre el espejo debe cumplir con las leyes de la reflexión, porque por eso es un espejo. Acá podemos ver un rayo que incide paralelo al eje principal. Bueno, se refleja en el espejo y corta al eje principal, cumpliendo con la ley de la reflexión, es decir, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, como podemos ver acá. En esas condiciones, no hay ninguna duda de que estos ángulos son iguales y el rayo corta el eje principal en un punto. Y ese punto, si el espejo tiene las características que dijimos, es de pequeña curvatura, es justo la mitad del segmento que separa al centro de curvatura del vértice. O sea, este punto está en la mitad de este segmento. Eso es fácil verlo a través de esta relación que podemos tener acá. Si tomamos un triángulo, el triángulo CFA, que tenemos dibujado acá, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, FC y FA son iguales, ¿ven? FC y FA son iguales. Eso es claro porque este ángulo tiene que ser el ángulo I por alternos internos entre paralelas. O sea que si este ángulo es igual a este, el triángulo no tiene más remedio que ser isósceles. Pero como es de pequeña curvatura, podemos decir que el segmento FA es aproximadamente igual al segmento FB. Si no fuera de pequeña curvatura, esto no sería así, pero como lo es, son aproximadamente iguales. Y entonces eso significa justamente que para estos espejos podemos considerar que este punto, foco, llamado foco, o punto focal, se encuentra en el centro del segmento V corta C. Fíjense que esto mismo lo podría haber hecho para cualquier otro rayo paralelo y hubiera pasado exactamente lo mismo. Justamente la característica es que si sobre un espejo de este tipo incide un haz de rayos paralelos al eje principal, se reflejan todos esos rayos y todos van a cortarse en el mismo punto. Por eso ese punto se llama foco. Ahí lo tenemos, ¿ven? Ahí lo tenemos para un espejo cóncavo, pero para un espejo convexo pasa algo similar. Claro, en el primer caso no hay duda, acá lo que se cortan son los rayos. Por eso ese foco decimos que es un foco real, porque se cortaron los rayos. Si yo lo hago con el espejo convexo, no hay duda de que los rayos van a diverger. El rayo pega en el espejo y sale hacia afuera, sale reflejado hacia afuera. Por lo tanto, los rayos no se cortan. Pero si yo trazo las prolongaciones de los rayos reflejados por detrás del espejo, como lo podemos ver ahí, todos se cortan también en el punto que está en el centro, entre el centro de curvatura y el vértice, está en el punto medio. O sea que ahí también tenemos un foco. La diferencia es que este foco es un foco virtual, porque ahí nunca llegaron los rayos. ¿Está claro? Foco real, foco virtual. El espejo cóncavo tiene un foco real, el espejo convexo tiene foco virtual, pero ambos tienen foco y los focos siempre se encuentran en estos espejos en el centro del segmento que separa el centro de curvatura del vértice. Esta propiedad va a ser muy importante para estudiar los espejos. Para estudiar el comportamiento justamente de la luz en estos espejos nos vamos a guiar por tres rayos que se denominan rayos principales.
dado que si yo conozco el comportamiento de estos rayos, voy a poder fácilmente darme cuenta cómo se comportan todos los demás rayos. El primer rayo principal va a ser el rayo que incida en un espejo en dirección paralela al eje principal. Como vimos recién, por lo que acabamos de ver, se reflejará en el espejo y pasará por el punto focal. Acá lo tenemos hecho para un espejo cóncavo. El segundo rayo principal debe cumplir con el principio de reversibilidad de los caminos ópticos, o sea que si todo rayo paralelo al eje principal se refleja en una dirección que pasa por el foco, todo rayo que incida en el espejo en una dirección que pase por el foco se deberá reflejar paralelo al eje principal. El tercer rayo es un rayo muy fácil de trazar. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros ya vimos que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Por lo tanto, en un espejo plano, si un rayo incidía en dirección normal al espejo, se reflejaba en dirección normal, porque el ángulo de incidencia era 0 grados, el de reflexión también. Bueno, acá debe suceder lo mismo. Y podemos imaginar un espejo esférico como una sucesión de infinitos espejos planos, muy chiquititos. ¿Vieron como las bolas que hay en los boliches, esas bolas de espejitos, que son esferas, pero tienen un montón de espejitos planos pegados, uno al lado del otro? Cada uno de esos espejos planos, su normal pasa por el centro de la esfera. Bueno, podemos imaginar que un espejo esférico está compuesto por infinitos de estos espejitos infinitamente chiquitos, uno al lado del otro. Cada uno de ellos tiene una normal, y esa normal pasa por el centro de curvatura. O sea que cualquier recta que pase por el centro de curvatura y se dirige hacia el espejo es normal al espejo en ese punto. Bueno, cumpliendo con la ley de la reflexión, si un rayo incide en esa dirección, tiene que volver sobre sí mismo. Es el caso del tercer rayo principal. Acá lo tenemos hecho para un espejo convexo, claro. Otra vez, acá lo que pasa por el foco son las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces, todo rayo paralelo que incida paralelo al eje principal se refleja en una dirección que pasa por el foco. Todo rayo que incida en el espejo en una dirección que pasa por el foco, es decir, el rayo va hacia el foco, pero llega acá al espejo y rebota, no puede llegar, pero la dirección del rayo pasa por el foco, se refleja en una dirección paralela al eje principal. Y obviamente todo rayo que se dirija hacia el espejo en una dirección que pasaría por el centro de curvatura, aunque nunca llega al centro de curvatura, cuando se refleja sobre sí mismo. Entonces esto nos va a permitir a nosotros obtener imágenes en espejos. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que una imagen se formaba en ese punto donde llegaban todos los rayos que partían de un punto de un objeto, después de pasar por el instrumento óptico. Bueno, nosotros acá vamos a tratar de hallar la imagen de este objeto, AB. Este objeto AB es un objeto que está representado por una flecha. Eso nos permite saber cuál es la parte de arriba, en este caso, y la parte de abajo. Nosotros vamos a obtener la imagen del punto A, dado que la imagen del punto B se va a encontrar sobre el eje principal. Y todos los demás puntos que están entre A y B van a formar un segmento que va desde el punto A hasta el eje principal. Entonces no necesitamos hallar la imagen de todos los puntos que pertenecen al objeto. Basta con hallar la imagen del punto A y los demás podemos deducir a dónde van a formar. Para eso vamos a usar los rayos principales. Primero trazamos un rayo que tiene una dirección paralela al eje principal y se refleja pasando por el foco. Después trazamos el segundo rayo, el que pasa por el foco se refleja en dirección paralela al eje principal. Y por último, vamos a trazar el que pasaría por el centro de curvatura que vuelve sobre sí mismo. Observen que todos los rayos se cortaron en este punto, los tres. Pero no solamente esos tres, todos los rayos que salen de A, de alguna forma se van a reflejar en el espejo y van a ir a parar a ese punto, más o menos, digamos. Este rayo haría así, pegaría en el espejo y también pasaría más o menos por ahí. Es decir, se cortaría en el mismo punto. Por esa razón, en ese punto se va a formar la imagen del punto A. Es obvio que si yo tomara un punto más abajo, por ejemplo acá,
Y bueno, obtendría que los rayos que salen ahí se cortarían en un punto por acá, ¿cierto? Y los rayos que salen de un punto aquí, seguramente se cortarían en otro punto por acá. ¿De acuerdo? Bien, por esa razón se van a ir formando imágenes de todos los puntos pertenecientes al objeto sobre ese segmento hasta que se forme la imagen del punto B en un punto B'. Fíjense, ahí estamos obteniendo la imagen. A los puntos los llamamos A' y B'. A' es imagen del punto A. B' es imagen del punto B. A esta imagen, además, vamos a decir que tiene una serie de características. Vamos a decir que es una imagen de tipo real, porque se formó por el corte de los rayos. Vamos a decir que es una imagen que está invertida, porque los rayos que partieron de A, que estaba por encima del eje principal, fueron a parar a un punto por debajo del eje principal. Claramente la imagen se ha invertido. El punto B' sigue estando sobre el eje igual que el punto B. Y además, en este caso, es de menor tamaño. Esto sucede porque el objeto se encuentra detrás del centro de curvatura. Vamos a ver ahora colocar un objeto que se encuentre entre el foco y el centro de curvatura y vamos a ver lo que pasa. Ahora fíjense, el objeto AB está entre el foco y el centro de curvatura. Otra vez trazo los rayos principales. El rayo paralelo pasa por el foco después de reflejarse. Y el rayo que pasa por el foco sale paralelo. El rayo que pasaría por el centro de curvatura, ven que va hacia allá, va hacia arriba, ¿no? Claro, ahí no hay espejo, pero si el espejo se prolongara por encima, ¿sí? Si existiera eso, entonces se reflejaría y volvería sobre sí mismo. Nuevamente, los tres rayos se cortan en un punto, pero no solamente los tres rayos, sino todos los rayos que salieron de A van a parar ahí, formando una imagen real del punto A. Con el resto de los puntos, como vimos antes, es decir, un punto que emite luz desde este lugar, infinitos rayos, un montón de esos rayos van al espejo, se reflejan y seguramente vendrán a parar a un punto por ahí. Y así con todo lo demás hasta el punto B. El punto B va a formar la imagen sobre el eje, porque los rayos que van por el eje se reflejan sobre sí mismo. Así que formaría una imagen de este tipo. Fíjense que ahora la imagen es real, porque se formó por el corte de los rayos, está invertida, pero es de mayor tamaño. Esto cumple con el principio de reversibilidad de los caminos ópticos, porque si cuando yo tenía un objeto detrás del centro de curvatura, la imagen se formaba entre el centro de curvatura y el foco y era de menor tamaño, bueno, ahora cuando pongo un objeto entre el centro de curvatura y el foco, se va a formar una imagen real detrás del centro de curvatura, pero de mayor tamaño, reversibilidad. Veamos qué pasa en un espejo cóncavo cuando colocamos el objeto delante del foco, es decir, entre el foco y el vértice. Bueno, trazamos los rayos principales nuevamente. Paralelo se refleja pasando por el foco. Y el rayo que pasaría por el foco, la dirección pasa por el foco, ¿ven? La dirección del rayo pasa por el foco. Pero yo trazo el rayo que va desde A hacia el espejo, en esa dirección. Es decir, apoyé la regla, digamos, entre comillas, entre A y F. Se refleja en el espejo en dirección paralela. El que pasa por el centro, lo mismo que antes, la dirección pasaría por el centro, se refleja sobre sí mismo. Claramente los rayos reflejados no se cortan, pero sí se tienen que cortar las prolongaciones. Vamos a ver, ahí el rayo que saldría de B claramente va a mantenerse sobre el eje, y no hay duda de que en ese punto se formaría la imagen del punto A. Todos los demás puntos, primero, aclaremos, todos los rayos, no solamente estos tres, todos los que salieron de A y se reflejaron en el espejo, fueron a cortarse sus prolongaciones de ese punto. Yo trazo estos tres porque son los que sé trazar, pero no porque sean los únicos, son porque son fáciles de trazar. Todos los rayos que salgan de puntos que estén entre A y B van a ir formando imagen desde A hacia el eje, hasta llegar al punto B. Ahí se forma la imagen que claramente vemos que es una imagen que se formó en un lugar donde los rayos no llegaron.
Por eso esa imagen no es real. Si yo ahí pusiera un papel, los rayos no iluminan ese papel, por lo tanto en el papel no se va a ver nada. Es una imagen de tipo virtual, es igual que la que veíamos en el espejo plano. Cuando yo me miro en el espejo, cuando me voy a afeitar a la mañana, veo del otro lado una imagen de mi cara, ¿sí? Pero si yo me fijo por atrás del espejo, como le decía el otro día, mando a mi señora que mire por atrás, no ve nada, solamente se ve a través del espejo. Una imagen virtual. Bueno, eso es lo que pasa acá. Por eso esta imagen, como vemos, una imagen virtual, decimos que es derecha, porque ven que no se dio vuelta. A' quedó por encima del eje igual que A. Y es de mayor tamaño, siempre va a ser de mayor tamaño. Vamos a ver qué pasa con el espejo convexo. Con el espejo convexo la cosa es más sencilla, porque el objeto no puede estar ni delante ni detrás del foco, porque como vemos, el foco y el centro de curvatura se encuentran a la izquierda en este caso, y el objeto se encuentra a la derecha. No puedo ponerlo atrás o adelante, imposible. Siempre, entonces acá voy a tener un solo tipo de imagen. Tracemos los rayos. Rayo paralelo se refleja en una dirección que pasa por el foco. El rayo no pasa por el foco, pero su dirección sí. Por eso está trazado en línea punteada. Todo rayo que incida en dirección del foco se va a reflejar paralela al eje principal, otra vez, ¿no? En la dirección. El rayo nunca llegó al foco, se reflejó paralelo. Todo rayo que se dirija al centro de curvatura se va a reflejar sobre sí mismo, nuevamente. Ven que están trazadas en punteadas las que son prolongaciones. Ahora, para hallar las imágenes, ya sabemos que a mí lo que me interesan son las prolongaciones de los rayos reflejados. Ahí tenemos lo que pasa con el punto B. Prolonguemos los rayos reflejados que partieron de A. Uno ya lo tenemos, el primero ya lo tenemos la prolongación. Ahora veamos, el segundo rayo, la prolongación sería la que acabamos de trazar. El tercero también la tenemos porque se corta en ese punto. O sea que ahí se formó la imagen del punto A. Vamos a borrar un poquito esto que molesta. Ahí se formó la imagen del punto A. ¿Lo ven? Bueno, vamos a trazar esa imagen. Ahí tenemos A' y B' obviamente está sobre el eje. Otra vez la imagen quedó derecha porque quedó todo por encima del eje. Es una imagen que es virtual porque se formó por las prolongaciones de los rayos, está derecha porque no se dio vuelta, y en este caso de menor tamaño, y siempre va a ser de menor tamaño, porque ya dijimos, el objeto no se puede colocar delante o detrás del foco, por lo tanto no hay variación en eso, siempre va a ser de menor tamaño en este tipo de espejos. Bueno, esto fue todo gráficamente. Ahora, nosotros además de hacer dibujos, queremos poder calcular. Es decir, digo, yo conozco dónde está el objeto, conozco qué tipo de espejo es y dónde se encuentra su foco, y quiero saber a dónde estará la posición de la imagen. Para hablar de posiciones, lo que usamos, como han visto en el ingreso, son los sistemas de coordenadas. O sea que la manera de estudiar esto va a ser a través de un sistema de coordenadas que tiene que estar asociado al espejo en cuestión. Yo acá utilizo un sistema de coordenadas cartesiano, donde hago que el eje principal coincida con el eje X. Por lo tanto, el eje Y, que va a ser perpendicular al eje X, lo hago coincidir con la traza del espejo, en realidad con el vértice, lo hago pasar por el vértice del espejo. Ya sabemos que esto es óptica geométrica, por lo tanto lo que vamos a hacer para deducir cómo calcular la posición de la imagen va a ser utilizar geometría. Para eso les quiero que visualicen los triángulos que se formaron. Ahí tenemos 4 triángulos, 2 triángulos que están pintados en gris y 2 triángulos que están pintados en marrón. Todos estos triángulos que quedaron dibujados, que corresponden a los triángulos que quedaron formados por el trazar 2 de los rayos principales, son triángulos rectángulos. Ustedes me podrán decir, no, profe, no son rectángulos, porque los que están a la izquierda, acá, esto que tengo acá, no es una recta. O sea que, ¿cómo lo voy a considerar un triángulo si el espejo es curvo? Bueno, pero acuérdense que era un espejo de pequeña curvatura y que justamente los habíamos definido así porque nos iban a permitir justamente hacer esa aproximación, considerar que esa curva, en realidad, la considerábamos como una recta. Así que eso es lo que vamos a hacer.
Por lo tanto, para mí, MOF es un triángulo de tipo rectángulo, lo mismo que el triángulo OFN. Voy a borrar un poquito el mamarracho ese que hice ahí. Como estos triángulos son rectángulos, además tienen la característica de que son semejantes, porque sus lados homólogos son proporcionales. ¿Y por qué son semejantes? Son semejantes porque sus ángulos, por ejemplo, este ángulo que está acá, es igual que este, porque son opuestos por el vértice. Y este ángulo es igual que este, porque es rectángulo. Por lo tanto, el tercero también es igual. O sea, esos triángulos son semejantes. Si son semejantes, quiere decir que sus lados homólogos son proporcionales. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago el cociente entre el cateto opuesto de este triángulo y el de este, me da el mismo resultado, ese cociente, que el que hago entre el cateto adyacente de uno y el cateto adyacente del otro. Eso significa que sus lados sean proporcionales, no sé si lo recuerdan. Bueno, eso es lo que esa es la propiedad que vamos a utilizar para hacer nuestra deducción. Entonces visualizamos esos triángulos. Si tomo los triángulos que están en gris, el segmento AB dividido el segmento ON tiene que ser igual al segmento FB dividido el segmento OF. Y para los triángulos que están en marrón, el segmento A'B' dividido MO tiene que ser igual al segmento FB' dividido el segmento OF. Como ubicamos todo en un sistema de coordenadas, lo que vamos a hacer es nombrar a los puntos en cuestión, a los vértices de los triángulos, con coordenadas. Veamos, vamos a llamar X a la coordenada del punto B. Y X' a la coordenada del punto B'. A la coordenada del foco la vamos a llamar F minúscula. Si se fijan, el punto A se va a encontrar en la coordenada X y en la coordenada que vamos a llamar Y, que correspondería al punto M. El punto A' se va a encontrar en la coordenada X' y en la coordenada Y', que sería la coordenada donde está el punto N. Vamos a escribir este segmento en forma de diferencias de coordenadas. Ya sabemos que un segmento en un plano cartesiano puede escribirse como una diferencia de coordenadas. Entonces, fíjense, para el segmento AB no es otra cosa, acá tenemos el segmento AB, no es otra cosa que la coordenada Y menos la coordenada del origen. Es decir, Y menos 0, porque en el origen está el 0. Bien, veamos qué pasa con ON. Observen ON. ¿Lo tienen? Está acá. ¿Cómo lo escribo? Como una diferencia de coordenadas. Siempre es la coordenada más grande, en este caso 0, menos la coordenada más chica, en este caso Y'. Diferencia de coordenadas. Fíjense ahora cómo escribir FB, este segmento. Y es la coordenada más grande, la coordenada de B, que es X, menos la coordenada del foco, que es F minúscula. Dividido la coordenada del punto F mayúscula, que es F minúscula menos 0. Lo mismo hacemos para la segunda proporción. A'B' es 0 menos Y'. ¿Sí? Es esta coordenada menos esta. OM es Y menos 0. FB' es X' menos F. Y OF es F menos 0. Con lo cual logramos nuestro cometido. Tenemos las ecuaciones que antes vinculaban segmentos, que eran proporciones, escrito en forma de coordenadas. Vamos a simplificar esto. Fíjense, saqué los ceros
me queda de esta manera. De un lado tengo menos i sobre i' y del otro también, por lo tanto, estas ecuaciones se pueden igualar. Y entonces nos queda de esta forma. Claro, pero ya tenemos lo que queríamos. Tenemos una ecuación que si yo conozco la coordenada x del objeto y la coordenada del foco, puedo hacer una cuenta y sacar la coordenada de la imagen. Pero esta fórmula, como está escrita así, esta ecuación es muy difícil de recordar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito algebraicamente para llegar a una forma que sea mucho más fácil de recordar. Entonces, para eso paso f multiplicando para un lado y x menos f para el otro, es decir, elimino los denominadores. Me queda lo que estamos viendo. Ahora voy a aplicar propiedad distributiva. Cuando aplico propiedad distributiva me queda x' por x menos x' por f menos f por x más f al cuadrado. Es decir, hice esto por esto y por esto, hice esto por esto y por esto. Como me quedó f cuadrado a ambos lados de la igualdad y a ambos lados está sumando, lo puedo cancelar. Por lo tanto, me queda esta expresión. Lo que voy a hacer ahora es agrupar de manera de que me quede de un lado de la igualdad todos los términos que contienen f, para poder sacar f como factor común. Entonces, ahí pasé menos x' por f menos f por x sumando al otro miembro. Y saco factor común f. Paso dividiendo x' más x. Y ahora voy a hacer un truco más. Invierto y hago la recíproca de f, o sea, 1 sobre f. Pero si doy vuelta este lado de la igualdad, tengo que hacer lo mismo con este. Por eso me queda x' más x sobre x' por x. Ahora hago distributiva en el cociente. Es decir, a x' lo divido por x' por x y a x lo mismo. Y se me cancela x' y se me cancela x en el otro término. Por lo tanto, ¿esto cómo me queda? Bueno, 1 sobre f es igual a 1 sobre x más 1 sobre x', que se conoce como fórmula de Gauss. Esto es lo mismo que teníamos al principio, es lo mismo que teníamos por acá. La diferencia es que es mucho más fácil de acordarse. Bueno, 1 sobre f es igual a 1 sobre x más 1 sobre x'. Nadie se puede olvidar de eso. De manera de que si yo conozco la posición x del objeto y conozco la posición del foco, puedo calcular a dónde se va a formar la imagen. Para nosotros, x y x' no es otra cosa que la distancia a la que se va a encontrar del espejo. Pero ojo, no es una distancia, es una coordenada. Por lo tanto, en este caso va a tener signo. Ese signo nos va a decir si está de un lado del sistema de coordenadas o del otro. Veamos acá cómo hago para hallar la altura, la coordenada y. Otra vez recurro a la proporcionalidad de triángulos. Nada más que ahora, como yo sé dónde va a parar los rayos que partieron de A, sé que hay un rayo que partió de A, llegó al punto O, al vértice, y fue a parar a'. Y sé que esto tiene que cumplir con las leyes de la reflexión, o sea que sé que este ángulo tiene que ser el mismo que este. Con lo cual, otra vez puedo concluir que esos dos triángulos marrones son triángulos semejantes. Utilizo el mismo truco que antes, proporcionalidad de triángulos. El segmento A'B' dividido el segmento AB tiene que ser igual al segmento B'O dividido el segmento BO. Lo escribo otra vez como coordenadas. A'B' no es otra cosa que 0 menos I'. AB no es otra cosa que I menos 0. B'O no es otra cosa que X' menos 0. Y BO no es otra cosa que X menos 0. Saco todos los ceros y me queda esta expresión. Fácil de recordar. I' sobre I es igual a menos X' sobre X. De manera tal que vamos a definir algo que se va a llamar aumento transversal o aumento del espejo, como el cociente entre I' e I. Veamos un ejemplo práctico.
Tenemos ahora este problema, que dice que hay un objeto de 3 centímetros de altura que se coloca 9 centímetros delante de un espejo cóncavo que tiene 12 centímetros de radio de curvatura. Me pide que calcule la posición y el tamaño de la imagen. Bueno, lo primero que sé es que si el radio es 12 centímetros, el foco es 6, porque el foco siempre está a la mitad del radio de curvatura. Escribimos la ecuación que ya conocemos, 1 sobre f igual a 1 sobre x más 1 sobre x'. Y despejamos de allí x', con lo cual me queda 1 sobre x' es igual a 1 sobre f menos 1 sobre x. Ahora reemplazo por los... Vuelvo para atrás, no vuelvo a repetir esto. ¿Se acuerdan que teníamos que 1 sobre f es igual a 1 sobre x más 1 sobre x'? ¿Está bien? Lo que yo estoy haciendo para despejar esto es tomar 1 sobre x y pasarlo restando a 1 sobre f. ¿De acuerdo? Reemplazo 1 sobre 6 menos 1 sobre 9. Saco como un denominador 18 centímetros. 18 dividido 6 me da 3. 18 dividido 9 me da 2. Y eso me queda 1 sobre 18 centímetros. Pero claro, 1 sobre 18 no es x', es 1 sobre x'. Cuidado, porque es muy común que los alumnos pongan como resultado, tomen la calculadora, hagan 1 dividido 18 y pongan eso como resultado. Y eso está mal. No hay que hacer eso. ¿Está claro? No hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es invertir ambos. Por lo tanto, si 1 sobre x' es 1 sobre 18, x' es igual a 18. No cometer ese error. Para sacar el tamaño, utilizo la segunda expresión, y' sobre i igual a menos x' sobre x. Por lo tanto, me queda que y' es igual a menos x' sobre x por y. Reemplazo por los datos y eso me da menos 6 centímetros. Que me diera menos 6 centímetros está diciendo, como la coordenada me está dando menos 6, quiere decir que ese punto se formó por debajo del eje. Estaba por encima, se formó por debajo, o sea, se invirtió. Me está avisando que la imagen está invertida. Vamos a corroborarlo haciendo el gráfico. Fíjense, acá hice un gráfico donde dividí en segmentos. En el segmento 6 puse F y en el segmento 9 dibujé un objeto. Ahora trazo los rayos principales. Paralelo, pasa por el foco, sale paralelo. Se cortan en un punto, en ese punto se forma la imagen. Fíjense que la imagen fue a parar al punto 18 centímetros. X' igual 18 centímetros. Observen que me dio una imagen de mayor tamaño y que está invertida, corroborando lo que habíamos dicho de que nos estaba dando negativa la coordenada y'. Es muy importante esto, prestarle atención. Con esto hemos terminado la clase de óptica de hoy.